Si usted está aprendiendo inglés, probablemente ya sabe que el verbo to be es uno de los primeros verbos que debe aprender y dominar. Con este verbo podemos decir cosas como I am tired, estoy cansado o cansada. I am Mexican, soy mexicana o mexicano. I am at home, estoy en casa. Y si necesita ayuda con este verbo, le dejo un enlace en la descripción. Pero, ¿qué pasa después de aprender el verbo to be? ¿Qué otros verbos debería aprender? Muchas personas empiezan memorizando listas de cientos de verbos, pero esa no siempre es la mejor estrategia. Una mejor forma de aprender es enfocarse primero en los verbos que le permiten crear más oraciones usando poco vocabulario. En este video veremos los 10 verbos más importantes que debería aprender después del verbo to be y algunos ejemplos para que pueda empezar a usarlos en conversaciones reales. El primer verbo que debe aprender es to have. To have significa tener. Este verbo es extremadamente común porque nos permite hablar de posesiones, familia, experiencias y muchas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, I have a car. I have a car. Tengo un carro. I have 2 children. I have 2 children. Tengo 2 hijos. She has a question. She has a question. Ella tiene una pregunta. He has a job. He has a job. Él tiene un trabajo. They had a problem. They had a problem. Ellos tenían o tuvieron un problema. We had a dog. We had a dog. Nosotros o nosotras tuvimos un perro. Si puso atención en las oraciones, notó que con I usamos have y también usamos esa forma del verbo con you, we y they, con esos pronombres en presente. Pero para he, she, it, el pronombre neutro, usamos has. Y en el pasado es had. Had para todos los pronombres. Para el futuro usamos el verbo modal will have. Si digo I will have a new job, significa tendré un nuevo trabajo. Will have se usa igual para todos los pronombres. El verbo to have también es importante porque aparece en tiempos verbales más avanzados, como el presente perfecto. En ese caso ya no significa tener, sino haber. Por ejemplo, I have finished. I have finished. He terminado. She has arrived. She has arrived. Ella ha llegado. Por eso aprender este verbo le ayudará tanto en conversaciones básicas como en niveles más avanzados. Vamos a seguir con el próximo verbo que es to do. To do por sí solo significa hacer. Este verbo tiene 2 usos muy importantes. Primero como verbo principal. Por ejemplo, I do my homework. I do my homework. Hago mi tarea. She does exercise. She does exercise. Ella hace ejercicio. Usamos do con los pronombres I, you, we y they y usamos does con he, she, it. Y en pasado es did para todos los pronombres. En futuro igual usamos el verbo modal will do. Will do para todos los pronombres. Pero para los estudiantes de inglés, to do es todavía más importante porque funciona como auxiliar para hacer preguntas y oraciones negativas. En español podemos preguntar, ¿trabaja mañana? Simplemente cambiamos la entonación, pero en inglés necesitamos usar do para crear la pregunta. Do you work tomorrow? Do you work tomorrow? Las preguntas en inglés necesitan un verbo auxiliar. Otro ejemplo es, does he live here? Does he live here? ¿Vive él aquí? Y para negar también lo usamos. Por ejemplo, I do not understand. I do not understand. No entiendo. O he does not work here. He does not work here. Él no trabaja aquí. Por esto, to do es uno de los primeros verbos que debe dominar. Es esencial para crear preguntas y negaciones. Ya tengo varios videos explicando cómo usar este verbo y le dejo el enlace en la descripción para aprender más. El tercer verbo que debe aprender es to go, que significa ir.
Este verbo es fundamental porque constantemente hablamos de movimiento y planes futuros. Por ejemplo, I go to work. I go to work. Voy al trabajo. She goes to school. She goes to school. Ella va a la escuela. We went to the store. We went to the store. Fuimos a la tienda. Entonces usamos go con I, you, we y they y goes con he, she, it. Y en pasado usamos went con todos los pronombres. Para el futuro, para decir iré, vamos a usar will go. Will es el verbo modal que se usa para crear el tiempo futuro con todos los verbos. Pero este verbo también se puede usar como going to, que es otra forma de hablar sobre el futuro. Este técnicamente es el tiempo continuo. Entonces usamos el verbo to be, después going to, más un verbo o incluso un lugar. Por ejemplo, I am going to study. I am going to study. Voy a estudiar. They are going to travel. They are going to travel. Ellos van a viajar. Entonces usamos el pronombre, el verbo to be y después going to más un verbo o un lugar. Aquí el que cambia es el verbo to be. Para I usamos am, para you, we y they usamos are y para he, she, it usamos is. Técnicamente, be going to significa estar yendo a, pero es tan común en inglés que la podemos traducir a ir a. Voy a estudiar, voy a la tienda. Por eso es muy importante dominar este verbo. El cuarto verbo que le recomiendo es to get. To get puede ser un poco difícil para nosotros porque puede tener diferentes significados dependiendo del contexto. Puede significar obtener, recibir, llegar, o incluso cambiar de estado, pero hay más significados. Por ejemplo, I get emails. I get emails. Recibo correos electrónicos. I get home at 5. I get home at 5. Llego a casa a las 5. I get tired. I get tired. Me canso. Además, aparecen muchos verbos compuestos en los phrasal verbs. Por ejemplo, get up. Levantarse, get back, regresar, get out, salir. Por eso es un verbo que escuchará constantemente en inglés. En presente para los pronombres I, you, we y they usamos get. Para he, she, it usamos gets. Y en pasado es got. Y de nuevo en futuro vamos a usar will get. El verbo número 5 para aprender es to make. To make significa hacer o crear. En español usamos la palabra hacer para muchas situaciones, pero en inglés debemos diferenciar entre do y make. Usamos make cuando creamos o producimos algo. Por ejemplo, make dinner, hacer la cena. Make a cake, hacer un pastel. Make money, ganar dinero. Make a mistake, cometer un error. Para los pronombres I, you, we y they usamos make y para he, she, it usamos makes. Y en pasado es made para todos los pronombres. En futuro podemos usar will make con el verbo modal will. Un ejemplo en oración completa es I will make dinner tonight. I will make dinner tonight. Haré la cena o prepararé la cena. El sexto verbo es to want, que significa querer. Este verbo es muy útil porque nos permite expresar deseos rápidamente. Por ejemplo, I want coffee. I want coffee. Quiero café. I want a new phone. I want a new phone. Quiero un teléfono nuevo. I want to learn English. I want to learn English. Quiero aprender inglés. Entonces podemos usar este verbo con sustantivos, pronombre want más el sustantivo, o podemos usar este verbo con un verbo en su modo infinitivo, es decir, que lleva to, pronombre want después el verbo en infinitivo. I want water, water es el sustantivo, quiero agua. I want to travel. To travel es el verbo en su modo infinitivo, quiero viajar. Este verbo es muy útil
Puede crear cientos de oraciones solamente con este verbo y un poco de vocabulario. Para los pronombres I, you, we y they usamos want y para he, she, it usamos wants. En pasado es wanted. Muchos de estos verbos son verbos irregulares, es decir, que no siguen un patrón para el pasado. Pero want y el siguiente verbo son regulares. Solamente agregamos ed al final y creamos el pasado. Para el futuro podemos usar el verbo modal, will want, querré. El séptimo verbo es to need. To need significa necesitar. Este verbo también es esencial para situaciones diarias. Por ejemplo, I need help. I need help. Necesito ayuda. I need water. I need water. Necesito agua. I need a doctor. I need a doctor. Necesito un doctor. También podemos usarlo con otros verbos, como el verbo to work. Por ejemplo, I need to work. I need to work. Necesito trabajar. We need to talk. We need to talk. Necesitamos hablar. Entonces usamos need con I, you, we y they y usamos needs con he, she, it. En pasado es needed. También es un verbo regular y en pasado se usa igual para todos los pronombres. Y en futuro, will need. Will need. El octavo verbo es to like, que significa gustar. Este verbo es importante porque nos permite hablar de nuestras preferencias. Por ejemplo, I like music. I like music. Me gusta la música. She likes coffee. She likes coffee. A ella le gusta el café. They like movies. They like movies. A ellos les gustan las películas. Es importante recordar que la estructura cambia del español al inglés. En español decimos me gusta el café, pero en inglés decimos I like coffee. Pronombre, verbo, complemento. En inglés se usa como cualquier otro verbo en inglés. También podemos usar like para expresar que alguien nos gusta. Por ejemplo, I like you. I like you. Me gustas o me agradas. Entonces usamos like con los pronombres I, you, we y they y usamos likes con he, she, it. Ese también es un verbo regular. En pasado es liked. Liked. Con un sonido de T al final para todos los pronombres. Y en futuro, will like. Will like con el verbo modal. El noveno verbo que vamos a ver es to know, que significa saber o conocer. Es uno de los verbos más comunes en conversaciones. Por ejemplo, I know the answer. I know the answer. Sé la respuesta. Do you know him? Do you know him? ¿Lo conoces? Mira aquí cómo estamos usando el verbo que vimos al principio, do, para crear la pregunta. I don't know. I don't know. No sé. Aquí don't viene de do not. Es una abreviación, una contracción que usan los nativos para acortar las palabras. Este verbo también se usa en expresiones muy comunes. Por ejemplo, I know how to do it. I know how to do it. Sé cómo hacerlo. I know where she is. I know where she is. Sé dónde está ella. I know why. I know why. Sé por qué. Entonces usamos know con I, you, we y they y para he, she, it usamos knows. Knows. Este es un verbo irregular y en pasado es knew. Knew. El pasado se usa igual para todos los pronombres y en futuro es will know. Will know. Con el verbo modal. Y finalmente tenemos el verbo to see. To see, ver. Por ejemplo, I see you. I see you. Te veo. I see the problem. I see the problem. Veo el problema. See you tomorrow. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Para los pronombres I, you, we y they usamos see. Y para he, she, it usamos sees. Y en pasado es saw. Es un verbo irregular. En futuro usamos el verbo modal también. Will see. Will see para todos los pronombres. Entonces, si usted está comenzando a aprender inglés, no intente memorizar cientos de verbos al mismo tiempo. Concéntrese primero en los verbos que le permiten crear más oraciones, el verbo to be y esta lista de 10 verbos. Aquí le voy a dejar un video con ejemplos de estructuras en inglés para que aprenda a crear oraciones.
Si se enfoca en estos verbos y esas estructuras, usted va a poder crear oraciones completas perfectamente en inglés. Thank you very much.